Ok, aquí estoy de vuelta, hermanos, para continuar con este video, pero ya lo corté ya, así que vamos a hacer dos partes. Bien, estaba diciendo que el reino de Israel se dividió después de Salomón en dos reinos, ¿cierto? Uno el norte y el sur. En el norte estaba Israel y en el sur estaba el reino judío. Bueno, esto lo quiero explicar porque esta es una forma de representarlo. En el mapa se ve de manera más original, ¿no es cierto? Porque así son, más natural. Todas las limitaciones que tienen cada nación, todos los límites, ¿no es cierto? Las fronteras y forman. Pero está toda poblada la tierra hoy en día ya con los 5 continentes. Así que, pero al principio me imagino que no estaba en la mente de aquellos apóstoles como era América. Para nada, ¿no es cierto? Todo estaba relacionado con el mundo ahí en Asia y tenían al norte lo que fue Europa con el tiempo. España pertenecía a Europa, y recordemos que el apóstol Pablo fue a predicar a España como 3 veces o 2 veces, no sé. Entonces estamos hablando de un mundo antiguo, está en el pasado, y es ahí en ese tiempo cuando viene y se cumple todo lo que dice la Escritura. Lo que está después de la segunda venida de Jesucristo son la multiplicación de naciones, ¿no es cierto? Y de los gentiles. Crece en gran manera hasta el día de hoy. Estamos en el año 2025 y por ahí por el 1000 y tanto, ¿no es cierto? 1400, Colón descubre América y América se empieza a poblar, y hoy día ya son muchas naciones. Está América del Norte, América del Sur, América Central. Ven que eso se conoce ahora, pero en aquellos días cuando Jesucristo promete volver, no vuelve cuando el mundo es grande y gigantesco como hoy, sino cuando el mundo es pequeño. Si lo podemos poner a través de la historia, es más o menos a la mitad de la historia. Por ejemplo, podemos decir que aquí está Adán, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí Adán, y por aquí está Jesucristo. Y nosotros estamos por acá, en el año 2025, en una línea cronológica. O sea que Jesucristo vino en su primera y segunda venida, más o menos a la mitad de nuestra historia hasta hoy, desde Adán. Había puesto el año 0 aquí. Desde Adán, Jesucristo, hasta el año 2025 está como a la mitad. Porque hay 4000 años, por ejemplo, está pasado a la mitad en realidad. Hay 4000 años desde el primer Adán hasta el segundo Adán. Es decir, del primer Adán hasta el segundo Adán, que es Jesucristo, hay como 4000 años. Y hasta nosotros hay 6025 años. Porque hay que sumarlo, ¿no es cierto? A esos 4000, los 2025 que llevamos después de Cristo. Entonces, cuando decimos después de Cristo, nos referimos sabiamente los preteristas a después de la segunda venida de Cristo. No de la primera venida, sino que es la primera y la segunda venida la que se registra en el punto cuando decimos Jesucristo. No lo sabe cualquiera esto, lo saben muy pocos. De que en las cosas espirituales los tiempos hay que extenderlos, porque son cosas espirituales las que se hicieron en un amplio espacio de tiempo. Para nosotros amplio, para Dios no es nada más que un suspiro, ¿entiendes? Entonces para nosotros 40 años son una generación, es parte de una existencia humana, es decir, de una persona que debe durar entre 70 y 80 años. La generación forma parte solamente de su vida. Él es una generación porque cuando crece el niño hasta los 30 años, entonces se consideraba en aquellos días como una especie de menor de edad. A los 30 años tenía voz y voto. Yo nací cuando el derecho a voto era de 21 años. ¿Sabía usted? Claro, hace unos 40 años atrás, aquí en Chile, el derecho a voto, es decir, el ser considerado un ciudadano con derecho a voto, a opinar en las cosas políticas del mundo y del país, tenía que tener 21 años. Luego fue más acortado, fue hasta 18 años. Hasta hoy queda como la mayoría de edad 18 años. O sea que se fue acortando. En los días de Jesús era 30 años. Por eso a los 30 años fue ungido Jesucristo, bautizado Jesucristo. Y desde entonces él, conforme a la ley de hebrea, podía hablar en el nombre de Dios.
Estaba todo calculado, fríamente calculado, como dice el Chavo, ¿no es cierto? Entonces, eso es así, amados hermanos. Así son las cosas que están escritas. Solo tienen cumplimiento a su debido tiempo. Entonces, como existía esta forma de hacer las naciones, los países, las tribus, que en aquellos tiempos eran las tribus, había lugares que limitaban los territorios, hoy en día son las naciones. Yo quiero representar esto de otra forma para explicar lo que quiero explicar, que no es tan fácil a lo que quiero llegar, hermano. Entonces voy a borrar esto. Me perdió el borrador que tenía. Así que, ¿dónde? Acá está. Bien, voy a borrar esto para explicar lo que quiero explicar. Uf. En las matemáticas, amados hermanos, se nos enseñó cuando éramos estudiantes acerca del conjunto de los números. Y cuando se nos enseñaba en el colegio, se nos hablaba de una forma geométrica o gramatical, como se dice, para poder explicar lo de los conjuntos. Siempre me recuerdo que en matemática había un profesor que nos hablaba del conjunto, un círculo, de los números naturales. Dentro de eso estaban otro conjunto de números. El número de los números pares, por ejemplo, los números impares, a ver, este es n, ¿ya? Los mixtos, los números mixtos. ¿Cuáles otros? Las fracciones. Bueno, habían otros grupos más dentro de un solo conjunto. Observen ustedes que el reino de Israel tenía 12 tribus. Entonces podríamos decir que el reino de Israel tenía 12 tribus. Siempre hay algo dentro de uno. Dentro de uno hay muchos otras entidades. Entonces, imaginemos esto como el planeta Tierra. Y dentro del planeta Tierra hay muchos países, ¿cierto? Cada continente. Primero tendríamos que decir que hay 5 continentes. Hacemos entonces un mundo con 5 continentes. Listo. Ahí estamos representando los continentes. Pero como dentro de un continente hay muchas otras naciones, por ejemplo, pueden haber 40, en otra pueden haber 20, en otra pueden haber otros 30, en otro otros 60 y en otro pueden haber 100 países. En total, más de 200 países en el mundo entero. Más naciones, actualmente. Más. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Vamos a hacer algo que nos sirve para entender qué pasó con Israel. Sabemos que entre los continentes hay uno que es más grande que otro, ya sea por dimensiones, donde habita, por ejemplo, Rusia, China, Japón, donde está en ese país, en ese continente, es el más grande. Después vendría América, después vendría el continente oceánico, ¿no es cierto? Creo que es el otro. Entonces, en esos 5 continentes hay uno que es líder en cuanto a su tamaño, es el más gigantesco de todos, ¿cierto? Entonces siempre hay uno solo, el primero, que viene siendo el líder. Por ponerle un nombre, líder, puede ser simplemente el más grande. Es decir, acá debería lo opuesto, ¿no es cierto? Este es el líder, el más grande de los 5 continentes. Si hablamos de las 12 tribus, había una que era más grande que la otra, por supuesto, y había una que era más pequeña. Por ejemplo, la tribu de Benjamín era más pequeña. Entonces siempre, si hay un líder, también hay unos que son menos que el líder. Entonces todo eso sirve para entender de que las cosas no son iguales. Siempre hay que tomar en cuenta de que hay unos que son más grandes y otros más pequeños. Hay unos que son más destacados y otros menos destacados. Hay unos que son más amados y otros menos amados. Recordemos lo que dice la Escritura con respecto a Jacobo y a Esaú. A Jacobo amé, a Esaú aborrecí.
Eso lo dice Dios. Cuando una mujer le dice a Jesús, mira, tengo 2 hijos, pone uno a la derecha y el otro a la izquierda. A mí no me corresponde hacer eso, dijo Jesús, solo Dios lo puede hacer. Así que es una cosa que Dios lo establece. Hay grandes y pequeños. Por ejemplo, cuando viene Jesús y dice que a los primeros que Él va a escoger para subir al cielo son sus contemporáneos, que vienen siendo los últimos en el orden cronológico como venían naciendo las tribus. Los contemporáneos son las últimas personas israelitas o judíos. Sin embargo, Jesús dice los últimos serán primeros los que van a entrar y después entrarán los que nacieron primeros en este mundo. Es otra cosa que importa saber para entender la Escritura. Entonces tenemos nosotros 2 grupos de los cuales mencioné hace un rato atrás, que son los 12 tribus de Israel y versus los gentiles, a los cuales no mencioné en ningún momento hasta ahora. Pero vamos a tener que hacerlo. ¿Para qué? Para poder llegar a donde quiero llegar. Entonces, qué pena no tener un borrador que no esté húmedo. A ver si hay otro por acá. Este está mejor. Entonces, amados hermanos, vamos a ver que los israelitas, con respecto a los gentiles, son más amados. Es decir, lo que dijo Dios a través de Jacobo y Esaú se está refiriendo a israelitas y gentiles. Es una pena no haber estado preparado con un borrador bueno, pero vamos a echarle alcohol, porque el alcohol limpia todas las tintas. Parece que quedó peor. Bien, amados hermanos, entonces más o menos me van entendiendo lo que quiero decir, que si Dios dice a Jacobo amé y a Esaú aborrecí, entonces debe haber una diferencia con respecto a los israelitas, a los cuales Dios, de ellos, dice la Escritura, son las profecías, de ellos es la ley, de ellos nace Jesucristo. Entonces ahí hay algo que nos quiere decir la Escritura que quiero que lo veamos. Lo que está diciendo Dios a través de esas cosas es de que las promesas, si son de los israelitas, no son de los gentiles. Si los profetas son de los israelitas, no profetizan respecto a lo que le va a suceder a los gentiles, sino a los israelitas. Si Jesucristo entonces viene, no viene Él a los gentiles, viene a los israelitas. Entonces, ¿dónde se tiene que producir la segunda venida de Cristo? Si Cristo o Dios ha anunciado a través de los profetas de que Israel tenía que ser borrado de la tierra, porque al final iba a borrar a todos los hombres, pero los primeros, ¿quiénes son los primeros? ¿Cómo se le llama al hijo nacido primero? ¿Cómo se le llama a ese? Primogénito. ¿Y qué tiene el primogénito que no tengan los otros hijos? Es que es el más amado porque es el primero. Cualquier familia se goza con su primer hijo y es primogénito. Eso de que, no, yo los amo a todos por igual, dicen las mamás en algunos casos, eso es falso. Nunca es igual el amor por los hijos. Siempre es, por alguna razón, uno más que a otro. Y eso lo enseña la Escritura. Dios hace eso. A Dios le plujo el corazón de David, más que los otros reyes. Y dice la Escritura que de la descendencia de David vendría el Mesías. Y luego dice, y publica esto Dios a través de una tremenda voz, ¿no es cierto?, en el monte de la transfiguración.
Dios aparece y dice, este es mi hijo amado, habiendo tantos hombres antes que él, profetas, patriarcas. No, Dios dice, mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Y a él lo puso en el trono. A él y en él, dice, puso todas las cosas que estaban en la creación. Los cielos y la tierra, todo dispuesto a los pies de Jesucristo. Así que el Señor de todo es su Hijo amado en quien Él tiene contentamiento. Por causas que solo Dios conoce. Pero son perfectas. Entonces, si solamente Jesucristo es el único Hijo, tiene que haber algo especial para los israelitas, de quien dijo Él una vez que era su Hijo amado. En sentido figurado, Israel era su Hijo amado. O sea que esta figura de Cristo como único hombre sobre todos los hombres se traslada a Israel como la única nación en la cual Dios se agrada y que la tiene Él en un prestigio, en un privilegio por causa de ser su pueblo amado, su pueblo escogido. Así que trasladamos entonces esta figura de que Jesucristo es único, es mayor y a quien Dios ama más que a todos nosotros, porque le corresponde a Él, ¿no es cierto? Él le cumple toda su voluntad, por lo tanto lo premia, dándole todo el reino a Él. De la misma manera, a Israel le da y le ofrece a través de la Escritura reinos. Si a Jesucristo le ofrece todos los reinos del mundo, a los israelitas le ofrece una comunión con el Cristo para reinar juntos. Y eso no fue ofrecido a ningún gentil, a ninguna nación gentil. Lo que nos lleva a nosotros los gentiles a entender con esto de que no somos nosotros a quien se refiere la Escritura cuando dice que les hará a ellos reyes y sacerdotes, los cuales reinarían con Cristo los primeros 1000 años. Bendito sea el Señor. Eso es lo que quiero llegar a decir. Entonces, vamos hermanos, vamos a dibujar entonces a la nación de Israel a través de un globito que es como lo representé las cosas de los conjuntos, ¿no es cierto? Vamos a hacer este universo de cosas que son el universo entero, es decir, todas las naciones de este mundo, en este planeta. Hay muchas naciones, pero hay una que se llama Israel. Y este Israel es como Cristo. Es decir, es el pueblo amado en quien tiene y tuvo contentamiento el Señor. Entonces, Israel se le da una promesa en el Antiguo Testamento de ser reyes y sacerdotes. ¿Sobre quiénes? Pues sobre las otras naciones que están en el mundo. Y podemos poblar el mundo de naciones. En todas partes hay otras naciones. Estos son los gentiles. Entonces, Israel y los demás son los gentiles. Pueblos paganos habían antes de Moisés, pueblos paganos hay después de Moisés, pueblos paganos hay después de Cristo. Es decir, siempre los hay. ¿Qué son estos gentiles? Son como las mujeres de Israel. Son como las esposas de Israel. ¿Quiénes son las 12 tribus? Son como las esposas de Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a este mundo a buscar una esposa. Y las 10 son Israel. Y las 2 son Israel. Es decir, las 12 tribus, 10 y 2, ¿no es cierto? Los del norte y los del sur. Entonces hay una parábola que dice que Jesucristo vendría como un esposo a buscar a su novia. Habían 10, 5 y 5. Nos está diciendo, en ese sentido, de que no solamente se lleva a los israelitas, sino también a los gentiles. También forman parte de este mundo, de este nuevo mundo de Cristo. Son mujeres, todas son mujeres. Entonces, debemos entender que cuando el profeta, por ejemplo, el patriarca Abraham se casó debía casarse, ¿no es cierto?, con su amada, perdón, estoy hablando de Jacob.
Bueno, también se casó con dos mujeres, Abraham, porque Abraham con Sara no pueden tener hijos. Y entonces Sara le dice, mira, yo tengo una sierva, pues acuéstate con ella y únete a ella y tendrás un hijo y ese hijo será como nuestro. La verdad es que no fue así, porque después quedó embarazada, tal como se lo había prometido Dios a Sara y a Abraham, de que tendrían un hijo, pero se apuraron un poco. Entonces nacieron Ismael primero, Isaac después. Pero Dios le dijo que sacara del pueblo a quien él no le había prometido. Era hijo de ellos. Eso, siempre hay unos primeros y otros después. Eso es para explicar que dentro de Israel hay algo que se hizo con Israel y Judá. Los israelitas que venían con respecto al primer pacto son diferentes a los que vienen del segundo pacto. Aunque los que nacen del segundo pacto son nacidos del mismo Padre, ¿cierto? Que el Padre podríamos entenderlo como el mismo pacto o el mismo Dios. No son iguales los dos hijos. Pero Dios tiene misericordia de los dos. Así se lo dijo a Abraham. Sácalo de la tierra, ¿no es cierto? Apártalo y eso, que yo me encargaré de ellos y de bendecirlos a ellos también. Pero yo te quiero a ti con tu esposa y con tu hijo Isaac, porque de ahí viene algo que es especial para los israelitas, para los hijos de Abraham, para los hijos legítimos de Abraham, los que están dentro del matrimonio, es como decir, los legales, los que vienen conforme a la promesa. Ismael no era de la promesa. Bueno, pero están ahí, y Dios dice, los voy a bendecir también. Entonces, ¿cuál es la bendición especial para los hijos de Abraham? Que Israel heredara la tierra prometida, porque para ellos se le había prometido. Es decir, cuando viene Jesucristo a hablar de que hay una segunda tierra, que es la tierra prometida, se la tiene que dar primero a ¿quiénes? A los israelitas, después los gentiles, porque ese es el orden como lo viene mostrando Dios a través de los profetas, de los patriarcas, de sus historias y sus vidas. Viene dando a entender, desde antes de Cristo, de que a quien ama más Dios es así como a su Hijo Jesucristo, también a Israel con respecto a las demás naciones. Entonces, como ama tanto Dios a Israel, le ha prometido reinar junto a su Hijo amado. Ellos son los reyes y sacerdotes, los cuales en el libro de Apocalipsis capítulo 20 lo dice, que cuando vino Jesucristo en el año 70, lo que hizo fue resucitar a todos los israelitas. Y por supuesto también resucitaron a los gentiles, pero fueron dejados aparte, tal como se lo dijo Dios a Salomón cuando quiso hacer el templo. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Que Salomón, ¿no es cierto?, se le permitió a él hacer el templo que quiso hacer David. Lo terminó Salomón, lo hizo Salomón. Entonces le dijo, en el altar quiero que pongas el candelabro de las 12, o la lámpara de las 12 candelabros. Representaba eso a las 12 tribus de Israel. O sea, en el altar significa, como autoridad serán los israelitas. Y a los gentiles y a las mujeres, o a las mujeres y a los gentiles, los vas a poner en el patio de afuera del altar. Entonces, eso es obvio que lo que está diciendo Dios, que cuando dijo Dios a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, está diciendo que todos los que él aborreció están fuera y forman parte de su pueblo, porque les dijo Dios a Abraham que bendeciría a los hijos de Agar, que son los que están apegados a la ley hasta el día de hoy. Lo que dice la ley acerca de... A ver, ¿cómo se lo explico lo de la ley? En el Antiguo Testamento, hasta Cristo, ¿no es cierto?, Agar representa a los hijos de la ley, los que están sin el conocimiento de las cosas espirituales, están conocedores de las cosas terrenales. Las cosas espirituales vinieron a ser reveladas por los hijos de Sara. Sara era una iglesia formada por seres espirituales que nacen por la fe de Jesucristo. Por lo tanto, esa Jerusalén estaba en el cielo. Entra primero el que cree en Cristo antes
que aquel que ya estaba muerto por causa de la ley. Entonces, los creyentes en Cristo, pues, que son los de la generación apostólica, por ejemplo, los apóstoles, que los llama Jesucristo, dice, ¿creéis en mí? Bien, yo te haré apóstol. A otro le dice, bueno, forman parte de la primera iglesia cristiana en la primera generación. En una predicación se convirtieron más de 5.000 personas, ¿no es cierto? Entonces, todos ellos, judíos e israelitas que vienen del judaísmo primero, pasaron a ser hijos de Dios con la esperanza de que resucitarían en el último día cuando Cristo viniera en las nubes del cielo. Porque con ellos Dios reinaría. Ahí le está diciendo a los propios judíos que dentro de ellos hay un orden. Primero los contemporáneos y después todos desde Adán hasta Jesús. Todos ellos son llamados los primogénitos. Y después vienen los gentiles. Los gentiles son agregados a este reino nuevo, donde los reyes y sacerdotes son las 12 tribus de Israel. ¿Se comprende? Ojalá que lo comprendan como lo estoy manifestando. Me esfuerzo un poquito en explicarlo porque ha costado mucho llegar a formar esta idea de que lo que dice la Escritura es que realmente hay privilegiados como en este mundo, también en los cielos. Por eso lo que dice Jesús a esa mujer, pone a un hijo mío a la derecha y al otro a la izquierda, no le correspondía eso a Jesús ni a nosotros, sino que a Dios Padre. Dios es el que pone quién está a la derecha y quién está a la izquierda. Entonces, ¿en qué se basa eso? Pues algo que solo Dios conoce. Dios sí lo manifiesta de cómo es el resultado de lo que él escogió, eligió o quiso hacer. Y este es uno de los resultados. Siempre demostró Dios de que necesitaba de un pueblo, una nación, que reinara sobre las otras. A Dios le plujo escoger a los israelitas y ahí no tenemos nada que hacer porque Él lo escogió así. Y nosotros nacimos 20 siglos después. Por lo tanto, cuando nosotros nacimos, no existe aquí israelita ni judío en esta época. Somos todos gentiles, todos paganos. Todas las naciones son paganas. Y de ahí es de donde nacemos nosotros, a diferencia de los israelitas que se convirtieron al cristianismo en la primera generación. Ellos nacen desde el judaísmo, porque a Dios le plujo que esa sea la forma de ser instruidos, ser enseñados, ser capacitados para ser reyes bajo la ley de Moisés. Cuando ellos tienen los 10 mandamientos, tienen una carga y un peso sobre sí mismos de tratar de cumplir eso. ¿Por qué razón? Porque cuando vino Jesucristo, ellos tenían que acompañar al rey, el cual había cumplido la ley. Entonces, ¿quiénes le acompañarían para reinar y ser sacerdotes? Gente que conocía la ley, gente que se esforzó para cumplir los mandamientos. No que la haya cumplido igual que Jesús, pero que tuvo el conocimiento de lo que es la ley de Moisés, la ley de Dios. Por eso, a los que vienen después de Cristo, no se les pide que guarden la ley. Ya el número de los reyes ya está calculado por Dios y ya los tiene escogidos. Son los israelitas. Así que hay que imaginarse que desde mucho antes de Abraham, y con Abraham comienza todo el plan de Dios de escoger a quienes iban a ser reyes y sacerdotes junto al reino de Jesucristo. ¿Entienden? Así que nosotros somos gentiles, pero formamos parte del pueblo de Dios, porque así como estamos dentro de este mundo, estamos dentro del reino de los cielos, todos los que creen en Cristo y que vienen de naciones paganas. ¿Entienden? Así que, dichosos, felices, dice la Escritura. Siéntanse dichosos, siéntanse felices aquellos que no tienen que guardar los 10 mandamientos como lo hicieron los israelitas, que no tienen que circuncidarse como lo hicieron los israelitas, que no tienen que guardar el día sábado como lo hicieron los israelitas, porque ya vino el verdadero sello, ¿no es cierto? La verdadera circuncisión ya se presentó, es en el corazón, y el reposo ya está, porque vino Cristo y ya comienza su reinado, por lo tanto el que está en el reino reposa. Entonces ya está manifestado el reposo del cual hablaba el día sábado de la ley de Moisés. Eso ya comenzó, eso ya se hizo real, así que la figura deja de ser
¿Me entiendes? Igual que matar un cordero ya era una figura matar un cordero y decir que su sangre perdonaba sus pecados, porque ya vino aquel cordero que quitó el pecado del mundo, ya fue manifestado. ¿Para qué sacrificar corderos, ovejas o palominos? No, aquel que entendió que ya el sacrificio que perdona tus pecados, ya lo hizo. Entonces, de la misma manera, los reyes ya están escogidos y ya están reinando con Cristo, por lo tanto, tú eres pueblo de Dios. Y vas a ir a vivir como pueblo de Dios. Y esa es una dicha y una felicidad, dice aquí Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Bienaventurados deben sentirse dichosos y felices todos los que hay después de que Israel fue arrebatado del año 70, después de la caída de Jerusalén. Dichosos y felices todos los que crean en Cristo, porque sus obras con ellos siguen. O sea, la vida eterna es inmediatamente, al tiro, desde que crees. Saludos, bendiciones y preterismo cronológico para ustedes. Amén.